La historia de B&M Ingema nace a las puertas de la pandemia en 2020 y es el claro ejemplo de suma de talentos. Empezó ya hace mucho tiempo, hace unos 10, 15 años, depende con quién hables de la empresa, y nos conocimos en la Universidad de Oviedo, aquí precisamente en el campus de Mieres, y éramos de diferentes orígenes, hay físicos, hay ingenieros y tal, pero el proyecto común era uno en concreto de como vibración de estructuras, y bueno, empezamos a trabajar en él, en teoría y tal, pero después nos fuimos yendo cada uno por nuestro lado. Por ejemplo, yo marché a Madrid a hacer el doctorado, otra gente empezó con otros trabajos, y hace unos 3 años nos volvimos a juntar otra vez y decidimos, hombre, pues todo lo que habíamos aprendido en la universidad, todas esas ideas teóricas con más de laboratorio, juntarlas en un proyecto empresarial y a ver si se le podía sacar una salida comercial, ¿no? Si se le podía dar una utilidad práctica. La clave está en el nombre, pero en el apellido más bien, ¿no? En Ingema, Ingeniería de Materiales. Para el público que no sepa exactamente a qué os dedicáis, ¿cómo se podría definir? Mira, pues ingeniería de materiales, mira, para explicarlo mejor, para que se entienda, quizás os puedo explicar, o te puedo explicar una de las aplicaciones concretas, que es, por ejemplo, aquí en el Alto Horno de Asturias, y es, sin entrar en muchos detalles, que no se podrían entrar, a lo mejor son un poquitín complicados, es como cuando vas dando golpes en la pared y vas viendo cuando hay hueco porque suena un pelín diferente, que suena un poco más grave, eso a escala industrial. O sea, por ejemplo, en el alto horno, o en un puente o en una tubería, vamos dando, por decirlo de forma sencilla, como golpecinos, y cuando suene diferente es que el material por dentro, de ahí viene la ingeniería de materiales, está dañado, puede tener algún problema. Inicialmente todo esto es prácticamente manual. Vas allí, siguiendo la idea de los golpes, vamos a seguir con esa idea que se entiende bien, yo creo, ¿no? Es darle el golpecín, escucharlo con un micrófono, analizar la señal. Ahora todo se lleva, todas esas palabras están de moda como la nube o tal, todo en red, todo en internet, es automatizar todo eso. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos unos sistemas en los cuales en vez de ir una persona manualmente, lo dejamos colocado y el propio sistema automáticamente, un ordenador, hace esos golpecitos, el propio ordenador escucha, el propio ordenador toma decisiones de si ese material está bien o no, lo sube a la nube en internet y cualquier persona, bueno, de los equipos responsables, desde casa, desde el móvil simplemente, puede ver el estado de esa instalación. Vuestro trabajo, vuestra empresa requiere una inversión, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, evidentemente tiene un coste, es un escáner 3D, ¿no? Exactamente, es un escáner 3D que, como tú dices, hay que invertir porque si no, no podemos avanzar, ¿no? No podemos quedarnos en lo que ya conocemos. Y en este caso, por ejemplo, el escáner 3D nos viene muy bien porque, como está enseñando ahora mi compañero David, lo que nos permite es sacar la imagen tridimensional de cualquier objeto. Vamos a imaginar que tenemos una estructura, una máquina, como os comentaba antes, nuestro objetivo es a lo mejor ver cómo vibra, cómo no, para ver si tiene posibles fallos, pero para saber cómo vibra primero tienes que saber la forma que tiene, porque a lo mejor emite un sonido simplemente porque tiene una forma peculiar, no porque esté dañado. Entonces lo primero que hacemos muchas veces es escanear el objeto que queremos analizar, lo sacamos en 3D, como por ejemplo la mano que veis ahí en pantalla, y el ordenador nos puede predecir, si estuviera el material todo bien hecho, del que está hecho la mano por ejemplo en este caso, cómo debería sonar. Nosotros ahora le damos un golpecito, vemos cómo suena, como si fuera una guitarra, y podemos decir si cuadra o no cuadra con lo que hemos obtenido mediante el escáner 3D. Entonces así podemos ver si hay un daño o no hay un daño dentro del material o dentro del objeto que hemos escaneado con este aparato. Aquí os vamos a enseñar dos de las aplicaciones más técnicas, que veis las maquinitas, por decirlo así, ¿no?, que fabricamos aquí. La primera es la cámara térmica. La cámara térmica, excepto el sensor, fabricamos todo. Por ejemplo, la carcasa la fabricamos con impresoras 3D, que también está muy de moda ahora, se pueden fabricar nuestros propios mecanismos o lo que necesitemos. Y la cámara de infrarrojos, por ejemplo, veis aquí en la pantalla que se puede ver a la cámara y a nosotros un poquitín ahí de lado. Lo que ve es no solo el visible, sino que puede ver, por ejemplo, en oscuridad de noche y sobre todo la temperatura. En caso, por ejemplo, vamos a imaginar un motor. Un motor en el coche, todos tenemos el sensor que nos da la alarma cuando se sobrecalienta. Pues esto puede hacer lo mismo a distancia. Vamos a imaginar que en vez de enfocarnos a nosotros, enfoca a una maquinaria industrial o a un motor de coche, por decir un ejemplo. Entonces, cuando aparece un color muy rojo ahí, significa que está sobrecalentando la máquina y nosotros podemos dar el aviso al responsable de la industria, lo que sea, de que hay un problema, ¿no? Esta otra máquina, lo que está diseñada es para lo que comentaba un poco antes, fuera de cámara, de dar golpecitos en la pared y ver cuándo suena diferente. Esta máquina en realidad es como otro ordenador que está conectado, si veis que sale un montón de cables y todos esos cables van a otros aparatitos que tenemos en la pared, ¿vale? Dos aparatitos naranjas. Esos aparatitos naranjas son martillos. Es, en vez de ir un operario y pegar un martillazo, esos aparatitos pegan un martillazo como un golpe y los otros que se ven un poco más pequeños, rojos a la derecha, lo que hace es reciben ese eco, es como suena y dicen, uy, aquí parece que hay un hueco o no hay un hueco. Entonces, otra vez como la cámara de infrarrojos de antes. Esta máquina está ya constantemente mirando el objeto que queremos analizar y en cuanto ve un problema, lo sube a la nube y ya el operario, el jefe de planta, por ejemplo, ve en su móvil que hay un problema y que algo está pasando para poder arreglarlo. Perimeter, una empresa que elabora espumas antiincendios, Tudela Beguín y Arcelor son 3 clientes de este proyecto.
La propia Universidad de Oviedo o Repsol ya se han interesado también por sus servicios.